por ahí me ayuda, ¿no? A saber dónde está, cuál es el paradero, se están armando. Estamos los que estamos. ¿Y quiénes estamos? Bueno, yo estoy. Vos estás. ¿Y cuando mirás alrededor? No, a ver, el pueblo peronista está buscando un camino. Uh-huh. El pueblo argentino está buscando un camino, una alternativa. Un sector importante ya de la gente de los barrios que votó a Milei se dio cuenta que la habían cagado. Ya la habían cagado antes, así que tampoco es un gran desengaño, ¿no? Y esta combinación entre resistir y enfrentar el gobierno hambreador, empobrecedor, la tasa de empobrecimiento más acelerada de la historia argentina, que se tenga recuerdo de un aumento de 15 puntos en la pobreza en 2 meses. No hay recuerdo. 3.700.000 ¿sí? Nuevos pobres. Sí, a mí me da un poquito más alto incluso. Bueno, sí, había estado el de la UCA y el de la... Yo sigo el de la UCA, siempre seguí el de la UCA. Bien. Porque el de la UCA atravesó todos los gobiernos, era un índice con el que pataleaba el gobierno de Néstor, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, y ahora patalea Milei. Entonces, si todos patalean, capaz que le pega. Está bien, sí. Además, sí, el mismo método, la misma serie es el único que vos tenés de todos los años. Y que pone el 2015 con 30% de pobreza, y ahora estamos en 55, 56, una cosa así. Uh-huh. Y yo creo que en el 2015 estábamos en 30%, en 30, en 28, etcétera. Es decir, no era Disneylandia, infinitamente mejor de lo que sucede ahora, ¿no? Sí, que casi se duplica. Y que ahora, efectivamente, en 2 meses te clavó 15 puntos de pobreza, que es la de Macri más la de Alberto sumadas. En 2 meses. Bueno, eso es la política de shock. Y hoy hablamos eso. Esto que está pasando es eso. Es un plan político. No es algo que sorprende. Es la miseria planificada. Uh-huh. Es la miseria planificada que tiene, entre otros objetivos, la licuación de los salarios reales del sector privado, del sector público, del sector informalizado, de la economía popular, que básicamente es la licuación del peso, de la moneda nacional. La moneda nacional sirve para cada vez menos, y eso permite acelerar la dolarización, que paradójicamente es algo que sí prometió en la campaña, que es algo muy engañoso, porque si uno piensa que tenía 1.000 pesos en la billetera y iba a tener $1.000, bueno, es extraordinario, pero no es así. Con suerte vas a tener $0.50 por cada billete de 1.000 pesos. Y vas a ganar muy poco, y lo que va a hacer la Argentina es un narcoestado. Va a ser Ecuador, o, para los más optimistas, Argenzuela. ¿Viste? Vamos rumbo a eso. Vos tenías razón, fuiste un profeta. Me equivoqué, no me decir, es un país que no existe. Bueno, no, existe. Está a punto de existir. Sí. Es decir, el libre mercado de divisas solamente existe en Venezuela, así que sería una venezolanización por derecha, si se quiere. Milei sería lo más parecido a Maduro que hay en el mercado político. Se caen de culo, ¿no? Es que tiene una política económica madurista. Porque, por distintos motivos, en Venezuela, por lo que a mí me explican los que saben del tema, fundamentalmente por el bloqueo de Estados Unidos, se produjo una dolarización al estilo Milei. Es decir, una dolarización que es una rápida devaluación del bolívar, muy muy fuerte, que es lo que hicimos en la Argentina, que hizo Sturzenegger, Caputo, etcétera, y a partir de esa devaluación se empezaron a realizar transacciones cotidianas en divisas, es decir, en dólares. Bueno, es lo que están haciendo acá, hermano, es más obvio, pero eso implica una confiscación de la propiedad privada, estos que defienden la propiedad privada, pero de las mayorías populares, de los trabajadores, de todos los sectores, de los jubilados, que han visto confiscado por lo menos un 40% de su propiedad privada, que son sus salarios. La mayor parte de los laburantes, salvo el que tiene un departamentito, lo único que tiene es su salario, su jubilación, sus ingresos. Bueno, te afanaron el 40% de eso. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta, hay militantes del campo nacional, popular, latinoamericanista, que consideramos que hay que enfrentar de manera frontal y desde el día 1 este proyecto, y otros que tienen una especulación, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, digo que especulan con que lo tácticamente correcto es
dejarlo pasar y después ver. Yo en general con esas cosas no estoy de acuerdo, creo que hay que poner la cabeza, el cuerpo, el corazón, siempre que se esté conculcando un derecho, que no hay que andar haciendo estas mediciones tácticas de manera permanente, pero respeto a la opción de otros. Esto que está diciendo me lo dicen a mí también cuando pregunto. En off me dicen hay que esperar el momento exacto. Yo lo que digo es, pero esto viene en una combustión bastante más rápida de la que esperábamos. Es así. Y hay dos tiempos, el tiempo de la gente que ya está enojada, que caceroleó a los 10 días, fue menos, sí. A la semana caceroleó, que salió a resistir la ley ómnibus, que fue gaseada de una manera brutal. ¿Y los dirigentes dónde están? Hay dos tiempos acá entonces. Hay dos tiempos, podría decir que hay un tercer tiempo, ¿no? Que es el tiempo, es macrista sí, tercer tiempo. Hay un tiempo que todavía no se cumplió y creo que se va a cumplir dentro de muy poco. Y se está empezando a cumplir, pero se va a cumplir dentro de muy poco, que es cuando un sector importante de la clase media vea que los dos principales elementos que le dan seguridad en su vida, que son la escuela privada de sus pibes y la prepaga, son inaccesibles, o para poder mantenerlos tiene que reducir en calidad desde el plan de la prepaga hasta el colegio al que manda a los pibes. Y ahí va a ser completo el desengaño. Es decir, efectivamente, al final la casta era yo. Era un laburante, un profesional, un pequeño comerciante, un empresario pyme, un cartonero, una ama de casa, una trabajadora empleada de casas particulares. Es decir, la gente normal y corriente que en algunos casos tenía esperanza, y una esperanza que estaba alimentada por la desesperanza que generó un mal gobierno como el del Frente de Todos y un mal gobierno anterior como el de Macri, que entre los dos, insisto, sumando las cagadas del gobierno del Frente de Todos y la mala política deliberada del gobierno de Macri, habían generado menos pobreza que Milei en un mes. Ahora, Juan, sobre eso me parece que hay también como dos visiones, ¿no? Hay algunos que dicen, no, la gente votó, mucha gente votó porque él decía que el ajuste iba a recaer sobre la casta, y hay también una visión de, era un tipo que se paseaba con una motosierra por la calle, diciendo que iba a ser un ajuste más brusco que el que pedía el Fondo Monetario Internacional. También en algún punto las sociedades se tienen que hacer responsables de las decisiones que toman también. ¿Vos cómo lo ves eso? Puede haber un poco de razón en cada cosa. A mí lo que me molesta mucho, y ya lo escuché un par de veces y ya me hizo calentar y me peleé con quienes me tenían que pelear, es básicamente esta idea de la sociedad que lo votó que se joda, ya se van a dar cuenta. Eso lo decís cuando tenés la panza llena. Claro. Eso lo decís cuando no te falta nada, porque la gente que lo votó, sobre todo la gente humilde, los laburantes, es una expresión de soberbia de la política que forma parte de esta cuestión que nos lleva por mal camino, que es no sentir como propio el dolor del pueblo. La gente que lo votó lo habrá votado por calentura, lo habrá votado por... Nadie vota a alguien que lo va a empobrecer. El tipo no salió a decir que iba a aumentar la pobreza, salió a decir que iba a disminuir, no que iba a aumentar. Entonces, cuando uno habla de ajuste, ¿qué quiere decir ajuste? Yo ajustaría un montón de cosas también. Yo diría un ajustador serial. Otras cosas. Pero de vuelta, era un tipo que iba con una motosierra por la calle diciendo que iba a hacer un ajuste más fuerte que el que yo propone el Fondo hubiese hecho un ajuste más fuerte que propone el Fondo Monetario Internacional también. ¿Vos también? Sí. ¿Y dónde iba a suceder? Por ejemplo, de las exenciones impositivas del régimen de Caputo de Tierra del Fuego. Una parte, no todo. Por ejemplo, aumentar los impuestos a las grandes fortunas es un ajuste. El ajuste implica equilibrar las cuentas, el déficit y superávit. ¿Estás de acuerdo con equilibrar las cuentas? Estoy de acuerdo porque se puede en la Argentina. En Estados Unidos hace 20 años que tienen déficit fiscal, pero en principio sería lo mejor siempre tener superávit comercial y superávit fiscal, es como una obviedad. En la Argentina es bastante sencillo de hacer. O sea, hay tanta guita acá que el 1% más rico evade de impuestos, que con hacerles pagar lo que tienen que pagar se resuelve con evitar el contrabando en la aduana, que sigue manejada por la misma gente que la manejaba cuando estaba en el gobierno Alberto Fernández, exactamente los mismos funcionarios. Raro, lo de la aduana, a chequear. La aduana, ¿no? Importaciones, exportaciones, narcotráfico. O sea, hay una continuidad del negocio.
Hay muchos pactos de poder en la Argentina que explican muchas cosas. Uh-huh. Cuando vos preguntás dónde está tal o cual, hay muchos pactos de poder que explican muchas cosas. Uh-huh. Yo fui aprendiendo eso con los años, que uno a veces piensa linealmente y los pactos de poder tienen más que ver con los intereses que con las convicciones. Cosa que en la política es natural, hay intereses y hay que entender que hay intereses, hay disputas de espacio, hay temas de guita, hay negocios y eso explica muchas veces cosas que uno considera inexplicables. Entonces, bueno. O sea, cuando Cristina dijo que el bastón de mando no lo tenía el presidente. Bueno, eso es una cosa obvia hace tiempo. No, por eso digo. Es decir, ningún gobierno, ni aún con una personalidad deslumbrante como la de Cristina, que como gobernante, por lo menos en el siglo XX, ha sido insuperable, el siglo XXI, perdón, no así como electora, ¿no? O sea... Elige mal. Y eligió mal, o por lo menos avaló 3 candidatos a presidentes de centro o centro-derecha. Yo veía el otro día a López Obrador promoviendo una piba joven de su espacio, pasándole el bastón de mariscal en serio. Sí. Y decía, Cristina es nuestro López Obrador porque su inteligencia estratégica, su capacidad como estadista, ha demostrado que es una grande del siglo XXI. Uh-huh. Pero en esto falló, ¿no? En lo que López... Tú le dijiste, Alberto, Scioli y Massa. Scioli, pero a Scioli medio lo... ¿Lo qué? En el 2015 medio que lo tiró bajo el Mionca. ¿Quién lo tiró bajo el Mionca? Cristina. Yo creo que eso... No lo apoyó tanto. Bueno, al final lo apoyaron porque se dieron cuenta que venía Macri. Si no lo apoyó, peor. Yo creo que lo apoyó, pero ella era la mujer con más poder. Sí, claro. El peronismo, sí. O sea, sin el aval de Cristina o su no oposición, no podría haber sido candidato a ninguno de los 3, ninguno de los 4, me incluyo, porque yo también fui candidato a presidente. Claro, es verdad. Es decir, verdad, sí. En ese sentido yo, no tengo nada que agradecerle a Cristina, porque es política. Yo le agradezco por lo bueno que hizo por el pueblo cuando fue presidenta, pero la verdad es que sin el aval de ella yo no podría haber sido candidato. Y eso sucedió por distintos motivos, ¿no? Fundamentalmente porque los dos considerábamos que era lo mejor para la fuerza, era lo mejor para enfrentar a Milei. En segundo lugar, a Milei y a Patricia Bullrich en ese momento. En segundo lugar, porque yo había planteado en este programa y en muchos otros, se lo había planteado. ¿Y por qué no fuiste el único candidato? ¿Y por qué no me apoyaron también? ¿O por qué no pude sacarme una sola foto con Cristina durante la campaña y Massa hizo 4? Y porque Massa se puso yo creo que ellos pensaban que después de las PASO no los iba a apoyar. ¿Entendés? Ajá. Porque proyectan... Que vos no lo ibas a apoyar. Claro, que no lo iba a apoyar. O sea... ¿Cómo no lo voy a apoyar? Pero vos viniste acá y lo dijiste. Sí, pero viste que a veces los mentirosos piensan que son todos igual, de su misma condición. Yo trato de decir lo que pienso y hacer lo que digo, ¿no? Aguantame que voy a las noticias y seguimos, porque me interesa esta parte donde estás tocando. Aguántame, dale. Radio 10. Siempre noticias. Panorama. Las 12 del mediodía en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 7 décimas. Irónica respuesta del gobierno a las críticas de Cristina Kirchner. El vocero presidencial Manuel Adorni la saludó por su cumpleaños, pero luego la cuestionó por su visión económica. El vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, inició con un saludo de cumpleaños para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero además agregó también una recomendación de que cambie a sus asesores económicos. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Es ex senadora, 2 veces presidente de la Nación y una vez vicepresidente de la Nación. Figura, si las hay, relevantes los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambie a alguno de sus asesores económicos, que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos. Gabriel Sanfilippo, Radio 10, Siempre Noticias.
Los gremios docentes ponen en duda el comienzo del ciclo lectivo. El gobierno ratificó que no transferirá a las provincias el fondo de incentivo docente. Sonia Leso, secretaria general de CETERA, no descartó la posibilidad de un paro. Estamos pidiendo que la convocatoria paritaria nacional para discutir la actualización del salario. Las provincias han dicho que no van a pagar el SONIS y el fondo compensador, que este mes que corre lo han pagado, pero que el próximo mes no. Así que bueno, vamos a ver qué pasa esta semana y qué pasa también con las provincias, ¿no? Esta semana vamos a saber antes del Congreso seguro, porque en muchas provincias las clases empiezan el 26, en otras los primeros días de marzo. Internaron a la madre de Javier Milei. Alicia Luján Lucich sufrió un pico de presión y está bajo observación en el sanatorio Otamendi. Se espera un parte médico oficial sobre su situación. La UCA estimó una pobreza del 57%. Esto equivale a 27 millones de personas pobres en toda la Argentina, de las cuales 7 millones viven en situación de indigencia. Así lo comentó Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Una situación muy complicada que estamos pasando los argentinos, y cuando uno analiza toda la serie, nunca pudimos tener menos de un tercio, más o menos, de población en situación de pobreza. Eso es lo que hay que tomar mucha conciencia, que el problema es mucho más serio que una coyuntura económica o que un gobierno que puede tomar medidas que no nos gusten, independientemente de la cuestión política o de a quién votamos o quién nos cae simpático. Lo que hay un problema central que hay que solucionarlo, que tiene que ver centralmente con el mercado de trabajo. Barrios de Pie protesta frente al Ministerio de Economía. Una nueva ronda de ollas vacías se realiza frente al Ministerio de Economía en Hipólito Yrigoyen al 250, donde aquellos que están a cargo de distintos merenderos y comedores vienen a reclamar alimentos. Integran, entre otras organizaciones, Barrios de Pie, cuya referente nacional Norma Morales de esta manera reclamaba la necesidad urgente de tener alimentos en los mismos. Nosotros venimos haciendo, ya esta es la octava ronda de las ollas vacías que hemos iniciado el año pasado, en diciembre del año pasado. Hasta el día de hoy no tenemos esa mesa de trabajo, esa mesa de diálogo que venimos insistentemente pidiéndole a la ministra Sandra Petovelo. Entonces vemos claramente una falta de experiencia en la gestión y una falta de definición política de parte de esta ministra. Entonces alguien se tiene que hacer cargo de las consecuencias que estamos padeciendo de este ajuste brutal que viene ejecutando este gobierno. Juan Pablo Pérez, Radio 10, Siempre Noticias. El gobierno de Salta estudia cobrar la atención médica a los extranjeros. Busca reciprocidad con los países limítrofes y no se aplicaría para las emergencias. Lo explicó el ministro de Salud salteño, Federico Mangione. Estamos utilizando recursos que son nuestros con gente de otros países y estamos viendo que no tenemos la misma reciprocidad. Por ejemplo, en Bolivia, en Chile, cuando uno viaja para esos lugares, te cobran absolutamente todo. La intención es comenzar a cobrar las prácticas y utilizan nuestro sistema sanitario argentino porque es muy bueno también. Entonces mi gente me está pidiendo eso y bueno, vamos a trabajar con respecto a eso. Estamos en el marco legal, discriminación cero, cualquier urgencia que esté en riesgo la vida de un extranjero, voy a decir ahora porque estamos hablando de extranjero, y un paciente va a ser atendido y después veremos cómo arreglo yo con el gobierno de ese lugar para que me reintegre las cosas que nosotros hemos utilizado. Un policía mató a un delincuente al impedir que robara una casa en Ciudadela. Las víctimas del robo estaban en una reunión familiar cuando 4 ladrones intentaron realizar una entradera. El efectivo primero dio la voz de alto y disparó cuando los delincuentes escapaban en auto, dando muerte a un joven de 17 años. Esto contó Juan, un testigo de lo ocurrido. Está la puerta abierta, entraron. Y de ahí el policía dice alto policía y no le hicieron caso a la voz de alto y bueno, los 5 contra el sol, imagínense. La verdad que hicieron unos huevos terribles. Nos salvamos por él, porque no sé que hubiese sido otra la situación. Fue muy feo, muy jodido. La verdad, la inseguridad que hay, terrible. Continúa la sexta fecha de la Copa de la Liga con 5 encuentros. A las 17 juegan Riestra, Atlético Tucumán. A las 19:15 lo harán Barraca Central Talleres y Estudiantes News. Y desde las 21:30 Belgrano recibe a Sarmiento y Unión a Platense. En Buenos Aires, 27 grados 7 décimas, humedad 54%. Encontrá más información en radio10.com.ar. Radio 10, siempre noticias. Argenzuela.
La mejor opción para tus mañanas. La mejor opción para tus mañanas. En Radio 10. 12 del mediodía, 6 minutitos. Estamos con Juan Grabois, estamos charlando un poquito de lo que pasó cuando fuiste candidato. Decía, no tuve una sola foto con Cristina. Te preguntaba por qué. Bueno, justo vieron las noticias, pero te pararon ahí. No, entiendo que fue por presión de masa. Varias cosas pasaron. Los primeros días era como que había una onda y después bajó una orden de no apoyo a la campaña nuestra. Nos sacaron la lista en 5 provincias, lo cual fue un error táctico ridículo, porque viste que nosotros salimos terceros como Unión por la Patria en primera vuelta por un puntito y medio. Lo hubiésemos sacado si nos hubiesen dado la boleta en Tierra del Fuego y 4 provincias del norte de Argentina. Y bueno, cosas así. También creo que 2 cosas influyeron ahí: la presión de masa y que algunos compañeros no quieren que crezca nada que les pueda hacer sombra. El efecto competencia. Son pisabrote. Sí. Y algo parecido a lo de Axel. ¿Cómo se explica que en el medio de la campaña electoral, cuando nos estábamos jugando todo, la nación y la provincia de Buenos Aires, un sector saliera a atacarlo a Axel públicamente por haber hecho una pavada como cantar nuevas melodías? Ojo, yo no digo que Axel sea perfecto. Seguramente muchos de los argumentos por el cual se lo criticó o se lo critica sean ciertos. Pero me parece que detrás de esos argumentos lo que había eran peleas de poder, no pensar que era lo mejor para el conjunto. Es decir, uno ya tiene la conclusión y después busca argumentos para justificar la pelea. Y en el medio de la campaña, es decir, cuando eso podía generar un daño, desestabilizar incluso mentalmente al candidato. Entonces eso son cosas que son prácticas políticas que hay que superar, y si no la puede superar el que las realiza, se tiene que correr. Y eso vale para cualquiera, vale para mí también. Porque yo creo que, Cristina es, insisto, la última estadista viva, es una mujer que fue 2 periodos presidenta. Pero si ella no va a volver a ser presidenta, cosa que pareciera ser que es su voluntad, todos los demás estamos en condición de igualdad. Acá no hay ningún genio. Acá no hay nadie que haya reducido la pobreza 25 puntos, ni que haya hecho grandes... quiero decir, acá todos tenemos que entender que viene una etapa en la que si no hay un proyecto colectivo que nos agrupe, no van a aparecer liderazgos deslumbrantes y caudillescos que resuelvan el problema. Y hay que ir a formas un poco más colegiadas, y eso de pisar brotes, como vos bien decís, es un problema. O de preocuparse más que no crezca el otro que el crecimiento colectivo. Es un problema. Y es un problema que yo lo veo de manera reiterada. Es casi como una infección trotskista en el peronismo, ¿no? Peleas de secta. Mucho ego. Ego colectivo, que es otra forma de ego, ¿no? Ego de grupo, ego de facción. De meritocracia, es decir, una meritocracia al revés. El más boludo y menos preparado asciende o por una componenda política o porque es amigo de la persona adecuada o fue al asado que correspondía o está en el círculo correcto. Y esto yo lo planteo, pasa también en la provincia de Buenos Aires. Vos ves el gabinete de la provincia de Buenos Aires y hay cosas que verdaderamente no parecieran estar diseñadas para que haya una gestión a favor del pueblo, sino para resolver problemas políticos. ¿Qué te llama la atención del gabinete? Hay algo que particularmente me molesta mucho, que es en una etapa donde vos necesitas, vos no podés hacer política pública con redistribución de la riqueza y transferencia de ingresos porque no hay plata, porque Milei te cortó el chorro. Pero la cuestión de la tierra, que es el principal problema de la Argentina, que la gente vive hacinada, no tiene su propia casa, porque si vos tenés tu casa,
Vos podés pasar un tiempo de malaria, resistís. Ahora, si tenés que pagar el alquiler, loco, los 11 millones de personas que tienen que pagar el alquiler están todo el día cagadas de que las van a echar. La gente que vive sin agua, sin luz, sin cloaca, está todo el día sufriendo porque está hacinada. Y la gente que se ve obligada a caer en la mano de estafadores que le venden un terreno a un palo en una tosquera en La Matanza, está expuesta a que los maten como a las 5 personas que mataron en La Matanza, de las que soy abogado. ¿Y no tenemos política de tierra en la provincia de Buenos Aires? Yo se lo vengo planteando a Axel hace 4 años este tema. ¿A quién ponen como ministra Batakis? ¿Qué sabe Batakis de tierra? Sabe lo mismo que yo de bancos. Si fue presidenta de entidades financieras, asesora de Guado, no tiene la más remota idea. Ese es el pago de un favor a un intendente. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de diseñar las cosas. A Fernando Espinosa de La Matanza, que promovía Fernando Espinosa. Y cuando vos preguntás cuál es la política de tierras, bueno, ya está, la pusieron a Bataki, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, la traza de la autopista Presidente Perón no se convierta en un reducto del narcotráfico? Porque ahora esa tierra está valorizada, se ha convertido en un nodo logístico muy importante de la provincia de Buenos Aires, porque por un montón de motivos, y para que ese lugar se organice de manera razonablemente justa y que los pobres de la patria, la clase media, los trabajadores puedan tener no una casa, un terreno para poder vivir. No hay plan. Y el argumento es si no hay plata para hacer eso. Eso te iba a preguntar. Cuando vos le decís eso, ¿qué te dicen? No hay plata. Entre que no hay plata y que hay que hacer otras cosas, porque se ha perdido en muchos casos el sentido de propósito, de para qué estamos militando. Entonces son las grandes consignas, ¿no? Las grandes consignas. Las consignas que justicia social, independencia económica, la soberanía política, bueno, hasta ahí está bien. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? ¿No quiere decir que cada familia tenga una casa? ¿Y cómo vamos a hacer para que cada familia tenga una casa? ¿Quién lo va a resolver? ¿Lo va a resolver el mercado? Entonces somos neoliberales. ¿Lo va a resolver quién? Ahora, ¿el peronismo contiene eso hoy? No, por eso, ese es el problema. Que el peronismo hoy no lo contiene. No lo contiene porque no hay sentido de propósito. Pues yo creo que todas estas peleas de secta y de facción y de personalismos se terminan cuando hay sentido de propósito. A mí viene Máximo Kirchner acá y me dice, mi programa de gobierno es construir 2 millones de viviendas, y es así, 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 así. Mi programa de gobierno es que los pequeños productores hortícolas, que son los que nos dan de morfar, tengan su quinta propia. Mi programa de gobierno es que los trabajadores informales se formalicen de esta manera, se puedan cooperativizar y tengan un ingreso complementario que les permita vivir. Ya está, no discuto más nada. Son mi dirigente. Él o cualquiera. Bueno, no escucho a nadie. Bueno, te lo estoy escuchando a vos. Cuando vos lo estás planteando ahora, porque pusiste a Máximo, pero es tu idea. Sí. Y cuando vos planteas eso, ¿alguien te sigue? Bueno, sacamos 1,5 millones de votos. No, sí, con todo en contra, algo es. Pero alguien te sigue, hay dirigente que te sigue, dale, Juan, vamos para adelante, me parece bien. Me dan bastante bola. ¿Sí? Los gobernadores, lo que uno pensaría lo más lejano ahora hoy, bueno, los gobernadores del norte, me dan bastante bola. ¿Te dan bola? Sí, algunos intendentes, me dan bola. Movimiento sindical, me dan bastante bola. Entonces, obviamente, lo mismo que dije cuando nosotros promovíamos la candidatura de Guado, si lo bajan a Guado, estoy yo. Bueno, si no aparece ninguno mejor, estoy yo. ¿Vos estás listo para eso? Yo estoy listo, yo creo que sería mejor presidente que todos los que hubo de Perón a la fecha, peleándola con los Kirchner. ¿En serio? Eso es. Pero para si los Kirchner ya fueron presidentes. Por eso, tenemos de dónde si agarrar. Vos no fuiste todavía. Si fuera, pero creo. ¿Te tenés tanta fe? Me tengo fe. A la mierda. Porque entiendo que hay algunas batallas que son necesario darlas, creo que sabemos cómo darlas, en el plano de la confrontación y en el plano de la realización también. Si, por ejemplo, resolver el problema habitacional en la Argentina es una revolución. Sí, claro. La revolución de los techos, de las puertas, de las ventanas, de la construcción. Y es algo que se puede hacer. No es algo en lo que... No es diseñar un reactor nuclear. Y bueno, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica milita con nosotros. Porque también hay una idea de que nosotros somos un grupo de gente que reparte planes. Y esa idea no es la idea que plantea Milei. Es la idea que plantean compañeros de nuestro propio campo. ¿Sí? Sí, porque hay un desprecio muy grande a los que venimos de la lucha social. Hay una idea que yo debato mucho con una parte del kirchnerismo, que es ¿cuál es el sujeto histórico? El militante. Mentira.
El militante no es un sujeto histórico, el dirigente político no es un sujeto histórico. Es un instrumento de los sectores sociales, es un instrumento del movimiento obrero, de las clases subalternas, de los descamisados, de los cabecitas. No es el sujeto histórico. Ahí cuando el sujeto histórico se pone en la política y se saca de la sociedad, es donde empiezan todas las desviaciones, porque empezás a mirar la vida en un Excel o en una filmina o en un cuadro y no en la cotidianeidad de la existencia de las personas. Entonces creo que ahí están las desviaciones que hacen que no podamos tener claridad en los planteos políticos. Juan, recién hablabas del tema vivienda y hay una política que atravesó distintos gobiernos por el tema vivienda, que es el Fondo de Integración Sociourbana, que bueno, ahora está muy en discusión, en debate o en las noticias por esta idea del gobierno de eliminar distintos fondos, entre ellos el Fondo de Integración Sociourbana, y a eso además se subió Marcos Galperín, bueno, hablando de una supuesta corrupción en ese fondo. En primer punto, que nos expliques qué es el Fondo de Integración Sociourbana, para qué sirve, y si efectivamente hubo alguna denuncia formal sobre corrupción en el manejo de ese dinero. Lo primero, un poco yendo a lo de Galperín, es interesante porque el tipo retuitea a un troll, o no sé cómo se le llama a alguien que no sabes el nombre, en internet. Una cuenta así trucha, digamos. Una cuenta. ¿no? ¿Cuáles eran sus fuentes? Una cuenta trucha en la que replicaban algo que decían Majul y el otro Abuc, el pelado. Y vos decís, pero flaco, ¿esas son tus fuentes? Y que decían básicamente que yo manejaba 127 mil millones de pesos y 700 personas que trabajaban en un fondo, ¿no? Tengo un joystick y manejo la plata. ¿Qué tengo que ver yo con eso y qué es? Cuando hace muchos años el movimiento villero, la gente de los barrios populares viene pidiendo una regulación nacional que permita, o que permitiera, por lo menos que tengan un certificado de domicilio. Cuando gobernaba Macri, a mí me tocó negociar con el macrismo esta política y un proyecto de ley que nosotros teníamos. Y la verdad que es una de las cosas de las que más orgulloso estoy de haber participado de manera directa. Pues fue una negociación que salió bien y el proyecto entró con las firmas de Carrió, Negri y Mazot. No, mira, juntate todo. ¿Sabes cuál es el artículo 2 del proyecto? No. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación. Expropiese, Argenzuela. Expropiese. El anexo 1. ¿Sabes lo que viene en el anexo 1? Miles y miles de hectáreas pertenecientes a donde estaban los barrios populares. Es decir, fue una expropiación masiva en la Argentina que se hizo con la firma de Carrió, Mazot y Negri, para darle a la gente que vivía ahí seguridad en la tenencia. Se hizo un relevamiento, que hoy son más de 5.600 barrios populares que están relevados. Después se fue casa por casa a relevar las familias para que puedan tener lo que llaman el certificado de vivienda familiar. Y a partir de ahí se constituye, conforme a lo que dice la ley, un fondo de integración sociourbana que, hay que decir, se financia con el impuesto país, que promovieron fundamentalmente Alberto Fernández, Cafiero, Guzmán, y con el impuesto de las grandes fortunas que promovió Máximo Kirchner, casi en soledad. Entonces, es una cosa que hicimos entre todos, que vino desde abajo, se convirtió en una política de Estado y después fue administrado por la segunda persona que vive en una villa que llegó a Secretaría de Estado. Se llama Fernanda Minio, que sigue viviendo en la Cava después de 4 años de administrar esos fondos, así que tan chorra no debe ser, porque si no se hubiese ido a vivir a otro lado. No, bueno, sigue viviendo en la Cava. La segunda porque el primero fue el padre Mujica, que fue secretario de Estado durante el gobierno de Perón, después del retorno de Perón. Porque también hay una cuestión ahí que uno ve la composición de clase de la Cámara de Diputados y dice el peronismo es un movimiento de clase media profesional y ricos, porque no hay pobres ni hay trabajadores. Eso es un problema. Perón había diseñado un modelo donde había un tercio para las mujeres, un tercio para la política y un tercio para el movimiento obrero. O sea, siempre había un tercio de los diputados que pertenecían a los descamisados. Bueno, eso no existe más. Nosotros venimos planteando, recuperemos la idea de los tercios. Como ahora hay paridad, y mitad mujeres, mitad varones, el cupo, lo que antes era el cupo femenino, que sea para la juventud, ¿no? Juventud menor de 25, no, menor de 40, menor de 25,
y que haya un cupo para los humildes. ¿Cuándo se volvió elitista el peronismo? Mira, según mi viejo, que tuvo un protagonismo fuerte en eso, claro, en la renovación, cuando fue la renovación. Cafiero. Sí, porque ahí se corrió al movimiento sindical, que tampoco eran caramelitas descalzas, es decir, tampoco me dan agua bendita, pero con esta idea, ¿no?, de que se han convertido en burócratas, en empresarios, y qué sé yo, copó la parada de la política profesional. Y eso lo llevó de ser un partido de base obrera a ser un partido liberal con apoyo de los sindicatos. En gran medida, eso es lo que sucedió. Por eso esta falsa conciencia de que el sujeto histórico es el militante político, es el político, y no el movimiento obrero, que era la columna vertebral del peronismo. ¿Y quién lo representa hoy? Bueno, hoy hay que reconstruir esa representación. Por eso, porque estar está. O sea, ese peronismo... No existe la representación política. Exacto, ese es el tema. O sea, el peronismo, el movimiento popular, lo que antes era la columna vertebral, es la suma del movimiento obrero con el movimiento social, con los movimientos sociales. Eso es la columna vertebral de un movimiento nacional. Si no, no hay movimiento nacional. Si solamente está representado por supuesto genio de la política, no hay movimiento nacional. Lo que generó los procesos de cambio en la Argentina fue la lucha de los movimientos populares. Cuando una vez tuve una discusión con Cristina, muy linda. La perdiste, obviamente. No, para mí no. Creo que la empaté. La empataste. Hacer tablas con Cristina no la está mal. Empaté. Porque no sé qué había dicho yo y ella no le gustó. No, ella dijo, los movimientos sociales son hijos del kirchnerismo. Y yo le contesté, diciendo, eso es una estupidez, mentira, existen hace mucho más tiempo, qué sé yo. Entonces ella me dice, lo que pusiste es una boludez. Y le dije, pero Cristina, a ver, el kirchnerismo es hijo de los movimientos sociales. Sin la lucha de Maxi Darío, sin el puente Pueyrredón, en forma directa no existiría, no hubiese habido la elección que hubo. Ahí, en eso tenés razón. Si hubieses dicho eso, por ahí te da la razón. Es decir, lo que crea las condiciones para la recuperación de un proceso nacional y popular es la rebelión del 2001. Y la rebelión desde 2001, los que calentaron la pava de eso, ¿qué fue? Cetera, los maestros, claro, la carpa docente, los jubilados, Norma Pla, el movimiento piquetero del norte y de la Patagonia, y los movimientos sociales del conurbano, y el MTA donde estaba Moyano. Entonces, cuando uno empieza a olvidarse de eso y piensa que es simplemente la inteligencia de un dirigente político lo que determina la suerte del movimiento popular, pierde la noción de dónde está la madre de las batallas. Y no lo digo por Cristina, ojo. Lo digo por la política en general. Es el politicismo, es decir, el protagonista de la historia es el dirigente político y no el pueblo. Entonces ahí se pierde la dimensión. Que Milei, aún en toda su locura, cuando trae a Gramsci, cuando trae la batalla cultural, cuando dice que el empresario es la figura heroica de la sociedad, tiene perfecta conciencia de lo que en algún momento alguien llamó la lucha de clases. Tiene perfecta conciencia que detrás de la política hay intereses de sectores sociales y que uno tiene que elegir los que representa. Si representa los intereses del pueblo y del proceso nacional popular, que es decir, los intereses tanto de los sectores populares, de los trabajadores, como del capital nacional, o se representan los intereses del 1% más rico, la oligarquía local, siempre aliada al capital transnacional. Y Milei eligió qué intereses representar, porque plantea como figura heroica a los empresarios. Y nuestros dirigentes no dicen que las heroínas son las mujeres que están en las ollas populares, o son los trabajadores que se agrupan para pelear por mejores salarios, o son los docentes que se rompen el alma en las peores condiciones dándole clase a los pibes, o son los médicos y las enfermeras que están en la trinchera de los hospitales. Es decir, los héroes de la historia del campo nacional y popular pareciera que somos los dirigentes, que es Cristina, que es Axel, que es Juan Grabois, que es Guillermo Moreno o cualquier dirigente querido en algún sector, que por ahí somos no queridos en otros, pero en otros sectores nos quieren. No, nosotros a lo sumo podemos expresar una parte de eso. Bueno, pero lo que se necesita hoy es eso, que alguien aglutine, que alguien exprese, que alguien unifique. Hoy no se ve eso. Ese es el tema. Bueno, es la tarea que nos tenemos que dar. A eso. Entonces volvemos al principio de mi pregunta de cada día. Porque la combustión es rápida.
Sí. Y muchos dicen lo que vos decías, hay que esperar, hay que tomar... ¿Quién dice cuánto hay que esperar? No, lo que hay que hacer, para mí, es no permitir que se avance, no permitir, a través de la confrontación directa con una política deshumanizante, que se avance en la licuación absoluta de los ingresos de los argentinos, con la que les está yendo muy bien. Por eso yo planteaba en varias ocasiones que Ley Ómnibus y DNU son las dos capas superiores de una mamushka, de una muñeca rusa, donde el centro de la política fue la mega devaluación. Ahí estaba el centro de la política. No es ni la batalla cultural, ni el DNU, ni la Ley Ómnibus. Es la mega devaluación que tiene como función hacer una dolarización a lo venezolano. Lo digo un poco chicaneramente, lo venezolano, pero se entiende en términos de que no va a ser siquiera como en la época de Menem, que fue un neoliberalismo democratizante, entre comillas, porque eran los 90, era la caída del muro de Berlín, entonces que la mitad de la clase media le fue bien y la otra mitad le fue como el ojete. No, esto es el empobrecimiento del 90% de la sociedad argentina, y es la penetración de la narcoestructura y del lavado en el país, porque el blanqueo que quiere hacer Milei claramente tiene que ver con traer dólares non santos, digamos. Sí, claro. Y los dólares non santos en un país dolarizado son los intereses narcos, que tienen mucha plata. Entonces, digo, hay que detener eso, y por eso hay que jugarse las pelotas, disculpame la expresión, jugarse las pelotas para frenar la dolarización. Y eso es jugársela en serio. Y ¿Qué significa jugársela en serio? No, estar en la calle, hay que estar poner en la jeta. A vos te vi. Bueno, me alegro que me hayas visto. No, te vi en la calle, te vi en la calle, no vi a otros. Faltan. Por eso. Ahí los gobernadores tienen un rol muy importante. Muy importante. Todos los gobernadores. No solamente los de Unión por la Patria. No, todos. Todos los gobernadores. Y de luego todos los dirigentes, en la medida de sus posibilidades, tienen que hacer lo que puedan para frenar eso. No esperar que pase para después emerger sobre las ruinas. Porque mirá que Milei dijo que en marzo, abril vamos a tocar fondo. Es marzo, abril, estamos hablando de semanas. Por eso, Milei está haciendo las cosas bien desde su cosmovisión. Está haciendo las cosas mal. Los que estamos haciendo las cosas mal somos nosotros. No, ellos dicen que el plan económico es un éxito. Dicen que el plan económico es un éxito. Desde el punto de vista de sus intereses es un éxito brutal. Se han logrado transferir una cantidad infinita de recursos de los sectores trabajadores a los sectores empresarios, que son los héroes. O sea, a Milei no se le puede negar que es muy brutal y muy explícito en sus planteos. Sí. Tanto en sus planteos socioeconómicos como en sus planteos culturales. Es muy explícito. Los que no tenemos claridad y no planteamos las cosas bien somos nosotros. Es decir, nosotros no planteamos que le vamos a cobrar más impuestos a los más ricos para mejorar la vida de los pobres. Parece que si decimos eso, bueno, tendrá que ver, insisto, con la falta de organicidad a los sectores populares de la política y con mucho coqueteo con el poder económico. Es decir, acá para equilibrar el déficit hay que cobrarle más impuestos a los más ricos y hay que sacarle las exenciones impositivas, y sí, Galperin se va a enojar. Sí, te va a putear. Te va a putear todo lo que vendría a ser la Asociación de Empresarios Argentinos. A Cristina hay que reconocerle que siempre tuvo varios para enfrentarlos. No puede decir después si hizo mejor o hizo peor con esa confrontación, pero siempre tuvo varios para enfrentarlos. Ahora, a mí me preocupa los que venimos después. Porque Cristina ya hizo lo que tenía que hacer. Tendrá más cosas para hacer en el futuro, eso será. Ahora, yo que creo, y lo digo desde siempre, que tiene que venir otra camada, que a Cristina ya no le podemos pedir más de lo que hizo. Entonces déjenle de pedir, ya está. No, pero yo no le pido nada. No, el pedido en general, ya está. Déjenla descansar, ya está. Yo no le pido nada. Los que venimos después, creo que tenemos que ser muy claros con esto. ¿De dónde vamos a usar los recursos? ¿Para qué los vamos a usar? ¿Qué es? ¿Para mejorar los barrios populares? ¿Para hacer viviendas? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido y propósito de nuestra militancia? Porque si vos planteas liberales versus keynesianos, nada de eso tiene que ver ni con el peronismo ni con la historia del movimiento nacional y popular. El peronismo no es keynesianismo. El pueblo está en el medio. Las organizaciones comunitarias que hoy llaman intermediarios, todos llaman intermediarios, como si las organizaciones libres del pueblo no fueran parte
la doctrina peronista, del modelo nacional. Es decir, efectivamente hace falta discutir un poco la doctrina, no solamente del peronismo, ¿no?, sino del movimiento nacional popular, que tiene 200 años, ¿no?, desde las invasiones inglesas y la resistencia criolla para acá, y si te querés te vas 300 años más atrás a la resistencia indígena. Bueno, la historia no empezó ni cuando llegamos nosotros, ni va a terminar cuando nos vayamos. Entonces, recuperar esas tradiciones, donde las grandes luchas siempre fueron protagonizadas por el pueblo llano, como las va a protagonizar hoy el pueblo llano, y lo que tienen que hacer los dirigentes es tratar, como vos bien decís, de condensar y de expresar esas luchas. Juan, como siempre, un gustazo hablar con vos, no sé, pero yo voy a seguir preguntando dónde está el peronismo. Por ahí, una vez por mes, te invito. Bueno, y vamos viendo. Cuando pueda, vengo. Cuando pueda venir. Dale, Met. Dale. Un abrazo. Gracias. 12:32, dale, noticias. Radio 10.